buen día, chicos. Hoy vamos a trabajar nuestro segundo tema del área de DPCC. El tema a trabajar es clasificación de los derechos humanos. Ya la clase pasada habíamos dado el concepto de lo que eran los derechos humanos. Hoy en día vamos a ver cómo se clasifican. Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La denominada tres generaciones de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. Los derechos se han clasificado según el origen, el contenido, según por la materia que ellos refieren, según a lo que ellos piden. Esta clasificación de los derechos ha sido denominada las tres generaciones, ya que son tres clases. Primera generación. Se refiere a los derechos civiles y políticos. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Los derechos de primera generación son los dos derechos principales, civiles y políticos, los dos derechos que aparecieron como iniciativa de los dos grandes hechos históricos que son la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Debido a estos hechos históricos, el pueblo exigió dos derechos importantísimos, la libertad y la autonomía, dos derechos que se encuentran plasmados dentro de los derechos civiles y políticos. Derechos civiles, derecho a la vida, preservación de la salud, integridad física y psicológica, a la propiedad, a la intimidad, a la libertad de tránsito, conciencia, religión y enseñanza. Derecho a la libre expresión del pensamiento y comunicación de ideas. Derechos políticos, el sufragio y la participación. Lo que tenemos que recordar es los derechos de la primera generación son los que resguardan nuestra dignidad como seres humanos y nuestra capacidad de participar en nuestra vida política. Son los derechos de primera generación, derechos que hablan sobre libertad y autonomía. Segunda generación, la segunda clasificación, la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implemente acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva. Estos derechos son los siguientes. Los derechos de segunda generación incluyen tres derechos, económicos, sociales y culturales. Estos tres derechos le exigen al Estado que la ciudadanía reciba de manera adecuada sus beneficios para que pueda disfrutar de su vivencia en el país, para que pueda gozar de un estado de bienestar y para lo cual el Estado debe promover estrategias, programas, etcétera, a fin de que los tres derechos se cumplan. Cuando hablamos de derechos económicos, hablamos de un trabajo digno, donde se pueda ganar una economía suficiente y adecuada para poder vivir en un estado de bienestar. Cuando hablamos de un derecho social, hablamos de derechos en los cuales se les permita la libertad de expresión, la libertad de participación, la libertad de reunión, la libertad de circulación, la libertad de exigencia de su democracia. Cuando hablamos de derechos culturales, hablamos de que la población exige el poder acceder a una educación libre, adecuada, para poder alcanzar el desarrollo personal. Estos derechos son: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses, a reclamar por sus intereses de manera pacífica.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, etc. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales por parte del sector salud. Toda persona tiene derecho a la educación en las diversas modalidades, inicial, primaria, secundaria. La educación primaria y secundaria deben ser obligatorias y de manera gratuita. Entonces, los derechos de la segunda generación son derechos importantes que la ciudadanía reclama o le reclama al gobierno para poder vivir en un estado de bienestar. Derechos de tercera generación. En la década de 1980 se generalizó el reconocimiento de derechos que van a recaer sobre sujetos colectivos, sobre grupos, razas, etnias, una población, una comunidad, la nación en general, un pueblo, la humanidad. Estos derechos solo pueden garantizarse mediante la participación solidaria de todos los miembros de la sociedad, Estado y ciudadanía. Si los dos no participan en promover esos derechos, los derechos de tercera generación no serían posibles. Estado, individuos, organizaciones públicas, organizaciones no gubernamentales, etc. Todos deben participar. Esta tercera generación de los derechos incluye los siguientes: el derecho a la paz. Este derecho a la paz se puede lograr con el apoyo de la ciudadanía, el gobierno, instituciones, etc. Pero ¿cuáles son los problemas que se deben resolver primero para lograr el derecho a la paz? La pobreza, la violencia, la discriminación y los conflictos internos y externos de nuestro país. Otro derecho de tercera generación es el derecho al desarrollo. Este derecho al desarrollo es una responsabilidad que recae sobre el Estado. El Estado debe preocuparse porque la población alcance un desarrollo personal, y para que la sociedad progrese y alcance un desarrollo personal se debe promover los siguientes aspectos: el desarrollo económico, un buen ingreso económico en las familias, en la población; el bien social, que todas las personas reciban de manera adecuada las necesidades básicas: salud, alimentación, trabajo, etc. El desarrollo personal, que todos accedan a la educación; el respeto a la identidad cultural, el respeto a las culturas de nuestro interior y el exterior. El derecho a un ambiente sano. Este derecho exige que la ciudadanía debe vivir en un ambiente libre y no contaminado. Pero para que se cumpla este derecho depende de ambos, Estado, ciudadanía y otras instituciones. Derecho al patrimonio común de la humanidad. Por este derecho el Estado tiene la obligación de velar por la conservación y el respeto de los patrimonios, sean naturales o culturales, de nuestro país. Pero también tiene que recibir el apoyo de la ciudadanía y de otras instituciones públicas o privadas de nuestro país. Entonces, hemos trabajado el día de hoy el tema de la clasificación de los derechos humanos. Buenos días, gracias.